Yo soy Alejandra López. Y yo, Mariana Rojas. Y esto es 1.5 grados. Episodios antes, durante y después de la COP, de la mano de especialistas con la lupa puesta en los temas más relevantes para América Latina. Hola Alejandra, y aprovecho y saludo a toda nuestra audiencia. Bienvenidas y bienvenidos a este 7º episodio de 1.5 grados desde Bakú. Hola Mariana, antes de contarles cuál será el tema de este episodio, les invitamos a seguirnos en su plataforma favorita y también nos pueden recomendar en sus redes sociales para llegar a más oídos. Adicionalmente, queremos recomendarles Clic Climático, una selección de noticias y recursos clave sobre cambio climático en América Latina. Se publica cada viernes y es un recurso de fácil lectura ideal para periodistas y para quienes quieran conocer más sobre nuestro entorno. Pueden suscribirse en climatetrackerlatam.org/boletín. Les dejamos el link en las notas del episodio. Bueno, el día de hoy vamos a hablar con una experta en temas de sinergias entre biodiversidad y clima, que es un tema muy presente y muy candente desde hace unas semanas en Cali y hasta acá en Bakú. Vamos a escuchar a nuestra invitada. Soy Vanessa Morales de WWF Internacional, soy especialista en clima y naturaleza en el nexo de clima y naturaleza. Vanessa, bienvenida al podcast. Seguramente tú vienes llegando de la COP16 de Cali, en Colombia, y ahora estamos en la fría ciudad de Bakú, en Azerbaiyán, en la COP29 de cambio climático. En Cali hubo muchísimas menciones a la conexión que tiene que haber en la gran agenda de naturaleza-clima. ¿Qué nos puedes decir sobre estas conexiones? Si bien estamos, como dices, en Bakú, ahora desde el lado de clima discutiendo aquí en la COP29, y los temas más importantes que se espera que salgan sean financiamiento, ¿no? Las sinergias, a pesar de que no son un tema de agenda, de mandato, son importantes y están tomando mucha más fuerza en la discusión. Entonces, desde Bakú, creo que es importante, como dices, la señal que nos llega desde la COP16 de Cali, ¿no? Donde felizmente se llegó a un acuerdo en esta decisión de biodiversidad y clima, que nos deja algunos elementos y nos manda una señal política que esperemos que también desde Bakú se dé una respuesta, ¿no? Como decías, desde esta decisión vemos que hay un llamado a las partes para, uno, que haya una mejor alineación desde las políticas nacionales, desde la planificación nacional, o sea, desde las estrategias nacionales de biodiversidad con las de clima y mitigación y adaptación. Y también se hace un llamado a incluir soluciones basadas en naturaleza como parte de esto, como una herramienta clave también para las sinergias. Y además también hay un llamado a las partes para que haya una mayor colaboración entre las convenciones de Río. Entonces, esto ya nos da bastantes elementos para los cuales construir y esperamos que desde Bakú haya una respuesta ante este llamado de la Convención de Biodiversidad aquí en Bakú. Vanessa, si bien el tema de naturaleza y clima se viene conversando desde hace mucho tiempo, realmente es muy reciente que haya unas señales mucho más claras, tanto desde el Convenio de Diversidad Biológica como desde la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, para que se empiecen a juntar no solamente en la práctica, sino también en las negociaciones haya algún tipo de trabajo conjunto. Ustedes desde WWF están promoviendo un programa de trabajo conjunto entre clima y naturaleza. Cuéntanos de qué se trata y cómo se imaginan que eso se podría incluir dentro de las decisiones o dentro de los trabajos que ya se vienen dando en la Convención de Cambio Climático. Creo que igual sería bueno ir como un paso atrás, ¿no? Y también en parte pensando en la pregunta que me hiciste antes, ¿por qué estamos hablando tanto de sinergias últimamente, no? Porque esto, pues desde BBF, por ejemplo, lo venimos conversando hace probablemente más de 5 años y no era un tema en la agenda realmente. Entonces es bueno pensar de dónde venimos también con esto y es interesante mirar que en un principio, en el año 92, pues se crean las 3 convenciones, la Convención de Biodiversidad, la Convención de Clima y la Convención de Desertificación. Y las 3 convenciones han ido madurando, ¿no?, en el tiempo. En paralelo, la ciencia también nos ha dicho de que, bueno, finalmente es importante
que no se trabaje en silos, que hay mucha interdependencia entre ellas, ¿no? Entonces tenemos la parte de la ciencia que ya nos viene diciendo esto. A partir de la COP25 es la primera vez que desde Clima se reconoce la importancia del rol de la naturaleza para lograr los objetivos del Acuerdo de París. Luego en la COP26 esto se reafirma, en la COP27 también se reconoce esto y también se reconoce el rol de soluciones basadas en naturaleza. Y ya en la COP28, entonces con el balance global queda mucho más claro, ¿no? La importancia de poder traer la naturaleza como parte de la planificación nacional también, y queda una guía mucho más clara de por dónde ir. Y nuevamente soluciones basadas en naturaleza. Entonces desde Clima empieza a haber este llamado, y como decías, desde Cali, a partir de la decisión de biodiversidad y clima, también se refuerza esta importancia de las sinergias, ¿no? ¿Y por qué son importantes las sinergias? Porque definitivamente si pensamos en América Latina, por ejemplo, donde los recursos son escasos y donde la mayor cantidad de emisiones viene del cambio de uso de suelos, entonces es súper importante pensar también, por un lado, el rol de la naturaleza, y por otro lado, cómo hacemos más efectivo el uso de los recursos económicos, financieros, recursos de capacidades, cómo podemos ser mucho más eficientes en la implementación, que justamente es el foco de lo que queremos. Necesitamos implementar, porque además el marco de biodiversidad tiene solamente 5 años para lograrse. Y esta también es la década decisiva en clima. Entonces, si no logramos reducir las emisiones como debemos en clima, no vamos a poder llegar al objetivo del 1.5, ¿no? Entonces, esta es la década decisiva, y donde si realmente implementamos de manera mucho más sinérgica, vamos a tener muchas más posibilidades de lograr los objetivos para ambas convenciones. Entonces, es un poco regresando a la parte de por qué son importantes las sinergias y por qué estamos empujando esto, y cómo nos gustaría tener también una respuesta desde Clima al llamado de biodiversidad de la COP16. Y sobre eso, conectando con tu pregunta de la propuesta de WWF, creo que por un lado es súper importante que sigamos mirando el proceso que se ha abierto desde la COP16, con el llamado a las partes y a otros actores de presentar ideas de cómo conectar a las convenciones para mayo del 2025, que es una de las propuestas puntuales. Y la otra es que la Secretaría de la Convención de Biodiversidad va a hacer un llamado a la Secretaría de Clima y a la Secretaría de Certificación para poder hacer ese diálogo técnico y poder sacar más ideas de cómo empezar realmente a hacer esa conexión entre las convenciones. Y eso nos lleva quizá a un nivel más de alto nivel de discusión aún, pero nos parece muy importante que desde la Convención de Clima tengamos una respuesta clara de implementación también rápida de lo que fue el balance mundial, que realmente tiene temas muy claros de cómo incluir naturaleza, ¿no? Y también además el artículo 5, que tiene que ver con todo lo que son reservorios de carbono. Sobre eso estamos proponiendo desarrollar un grupo de trabajo donde podamos traer todos los elementos de naturaleza que ya son parte de la decisión del proceso de clima para poder empezar a implementar. Entonces, así como previamente han habido otras experiencias como el grupo de mitigación, como el diálogo de océanos, que han empezado a crear espacios para poder negociar los temas que estaban fuera de la agenda oficial, digamos. La idea es que se cree un espacio donde se pueda realmente discutir los temas de naturaleza. Y la idea es que en esta COP29 podamos tener un reconocimiento de la necesidad de empezar a tener este espacio, que probablemente el próximo año en las interseccionales se defina un poco cuáles serían esos elementos que estarían dentro de este grupo, y que para la COP30 tengamos también ya algo mucho más oficial para trabajarlo, ¿no? Y hemos visto que en la COP16 Brasil fue muy vocal en levantar la necesidad de las sinergias y la importancia de empezar a conectar, y también fue muy claro en decir de que ellos esperaban tener un mayor resultado sobre sinergias en la COP30. Entonces, lo cual empata bien dentro del proceso del CBD y la respuesta que podamos dar desde UNFCCC. Vanessa, ahorita tú hablabas un poco sobre la importancia de implementar. Y es verdad que en este momento de la historia estamos en un proceso sumamente especializado en todos los ámbitos profesionales, digamos así. Entonces estamos muy acostumbrados a trabajar solo en una cajita sin necesariamente estar viendo la película más amplia. Esto definitivamente pasa en medio ambiente. Pasa tanto que las convenciones habían estado muy separadas desde el 92 hasta acá, pero la naturaleza no trabaja así, ¿no?
Al final, para la naturaleza es el sistema climático, los ecosistemas, todo está sumamente interrelacionado y en estos años que tenemos hacia adelante, me parece que es fundamental que los países dejen de ver cada plan nacional de acción climática, de biodiversidad, de desertificación, como algo que es completamente independiente y que realmente aterricen en un plan de desarrollo que esté en armonía con la naturaleza. En estos días hemos estado escuchando aquí en Bakú que, por ejemplo, Panamá está tratando de presentar un compromiso que sea nature positive y que lo van a presentar a las 3 convenciones. Como queremos tener una manera de planear las cosas que sea acorde con todos los convenios. Platícanos un poquito más sobre ese trabajo nacional y esa coherencia nacional. Como decíamos antes, ¿no? ¿Por qué son importantes las sinergias? Porque finalmente van a acercar a los equipos que ahora están fragmentados, ¿no? No necesariamente los mismos ministerios ven clima y biodiversidad, y si lo hacen, las áreas no necesariamente se hablan tampoco. Entonces, la importancia de traerlos y acercarlos es justamente poder ser mucho más eficientes. Me parece interesante lo que le dices ahora, ¿no? ¿Cómo podemos hacer un plan que realmente le hable a todos? O también se discute muchas veces por qué no acercamos realmente más las convenciones y hacemos una superconvención, ¿no? Y creo que no estamos cerca a eso, ¿no? ni debería de pasar eso ahora. Estamos dando esos primeros pasos de bebés, de empezar a mirar las sinergias y realmente cómo serían, ¿no? Y todo el mundo habla también, además de las sinergias, como súper positivas, y definitivamente lo son, como hemos conversado, pero también tienen su parte negativa, ¿no? O sea, definitivamente hay decisiones políticas que se pueden tomar justamente para los planes nacionales de clima que van a afectar a biodiversidad y viceversa, ¿no? Entonces, creo que es importante justamente dar un poco más de guía y ver cómo los países pueden empezar, por lo menos, a hablarse entre los diferentes ministerios, las instituciones que trabajan en estos temas y empezar a entender mejor qué cosa está haciendo el otro y cómo pueden empezar a encontrar esos puntos de conexión en indicadores, en recursos, ¿no? Cómo se miden juntos, cómo pueden empezar a mirar esto de cierta manera que justamente seamos más eficientes. Y creo que estamos en ese momento en el que los países están empezando a intentar entender cómo hacerlo. Y, o sea, yo creo que ya pasamos del reconocimiento de que es importante, de que se tiene que hacer en el corto plazo, pero estamos en el proceso de cómo lo hago y cómo soy eficiente en hacerlo, ¿no? Todos estamos diciendo que esto es importante, pero estamos en el momento en que también tenemos que probarlo, ¿no? Que probar que realmente esta manera sinérgica es la manera. Y entonces creo que estamos viendo cuáles son esos puntos de conexión y ya existe este llamado nuevamente, como decíamos, desde la Convención de Biodiversidad para hacerlo. Y una de las herramientas, creo, claves, que también se menciona tanto en clima como en biodiversidad, son las soluciones basadas en naturaleza. Definitivamente está la parte del proceso que es la planificación, la identificación de metas, indicadores, monitoreo, por un lado, y por otro lado, ver cuáles son esas herramientas, por ejemplo, como soluciones basadas en naturaleza que nos ayudan a hacer esas conexiones, ¿no? Y que nuevamente ya tienen tracción política. Estamos definitivamente también en proceso de entenderlas mejor, pero que son una herramienta súper útil porque responden tanto a biodiversidad, al clima y a las personas como centro de la intervención. Sin duda, esto último que tú mencionas relacionado a las soluciones basadas en la naturaleza es un punto de conexión muy claro entre biodiversidad y clima. Ahorita que los países están, por un lado, desarrollando, no todos entregaron sus planes de acción de biodiversidad en el marco de la COP16. A la última vez que miré estábamos como en 50 y pico, si no estoy mal. 44, para ser más exactos. Entonces, todavía quedan muchos países que lo están desarrollando y, por otro lado, en el marco de la Convención de Cambio Climático, estamos también en el proceso de que los países definan sus nuevas NDCs o sus nuevos compromisos climáticos. ¿Qué recomendarías tú o qué otros elementos ves tú para los países que están en ese proceso que podrían unir estos dos temas, no necesariamente en un documento, pero que sí de alguna manera es el link entre los dos instrumentos? Probablemente uno de los temas o sectores más grandes sea el tema del uso de suelos, ¿no? Que pues por un lado es, y nuevamente volviendo a América Latina, es las mayores emisiones, ¿no? Entonces creo que mirar ese tipo de sectores es clave para empezar a encontrar esos puntos de encuentro, ¿no? Como tú dices, ahora estamos mirando en la ventana de oportunidad del corto plazo, ¿no? La actualización de las estrategias nacionales de biodiversidad y
la ambición para las nuevas NDC 3.0, pero no debemos de dejar de tener esa mirada de largo plazo, ¿no? Finalmente, cuando pensamos en naturaleza, en soluciones basadas en naturaleza, la medición del impacto siempre es a largo plazo, ¿no? Entonces, ¿cómo atamos también los planes que vienen ahora en las nuevas NDCs, que idealmente van a tener algún link con las estrategias nacionales de biodiversidad, al menos en algunos sectores como uso de suelos, con las estrategias de largo plazo desde el lado de clima, ¿no? Y eso también lo hemos visto. Muchas veces no hay mucha coherencia o no necesariamente están muy alineadas las NDCs con las estrategias de largo plazo. Y entonces en esta mirada de sinergias creo que es súper importante mantener la mirada y la visión de largo plazo, porque es ahí donde vamos a ver realmente el impacto de las acciones. Y Vanessa, un tema que es crítico en todos los, regímenes internacionales ambientales, tanto en el de biodiversidad como el de cambio climático, es el financiamiento. ¿Cuáles son esos elementos que tú estás viendo que puede haber un riesgo al seguir empujando esta conversación sin tener una discusión puntual, sobre todo en financiamiento, por ejemplo, relacionado con doble contabilidad? Nuevamente en biodiversidad también sigue habiendo ese gran vacío todavía en el tema de financiamiento, ¿no? Y finalmente, como ustedes saben, en la COP16 de biodiversidad, uno de los temas que quedó pendiente fue justamente la movilización de recursos y definir si iba a haber un fondo nuevo o no para acceder a estos recursos. Uno de los temas que salió como parte de las negociaciones de esta decisión de biodiversidad y clima en la COP16 fue justamente el tema de doble contabilidad, ¿no? Entonces, había una preocupación por cómo los países estaban reportando o iban a reportar el uso de los fondos para biodiversidad o para clima en acciones que podían finalmente reportarse en ambos, ¿no? Como nuevamente volvemos quizá al ejemplo de soluciones basadas en naturaleza. Cómo puedes invertir en soluciones basadas en naturaleza y reportar para ambas agendas, ¿no? Lo cual, obviamente, había una división muy clara entre norte y sur, en este caso, y definitivamente creo que es un punto clave que hay que seguir discutiendo. Creo que la parte de la discusión en biodiversidad está obviamente muy ligada a los resultados que se esperaban de la decisión de movilización de recursos que no se dio, pero que también reconocía la importancia de tener en cuenta esa doble contabilidad. Pero creo que lo importante en ese caso va a ser que hayan criterios muy claros de transparencia a la hora de reportar, ¿no? Entonces ahí podríamos de alguna manera sobrellevar el riesgo de esta doble contabilidad en los proyectos, ¿no? Y en el uso de recursos. Y bueno, hablando justamente de este tema de recursos, América Latina es la región del mundo en desarrollo que menos recibe recursos para financiamiento climático. No estoy segura cómo está ese panorama en términos de biodiversidad, pero en términos también más amplios, ¿cuál es esa perspectiva de nuestra región en este tema de las sinergias de cara además a la COP30 que ya mencionabas antes, ¿no? Que el año próximo va a ocurrir en Brasil a nombre de nuestra región y donde sin duda la presidencia ya está hablando como de elevar la agenda de naturaleza de manera prioritaria? Creo que finalmente es una gran oportunidad la que tenemos como región de estar liderando dos de las grandes COPs, ¿no? La de biodiversidad, que es la primera COP de biodiversidad justo después de la decisión del Marco Global de Biodiversidad en el 2022, ¿no? Es la primera COP que empieza a mirar implementación, así que ha sido súper importante que Colombia haya tenido ese liderazgo y estoy segura que lo va a seguir teniendo de cara a la COP30, que es nuevamente la otra COP que se espera que sea casi como una COP de París, donde el cumplimiento de también los 10 años del Acuerdo de París va a ser el próximo año. Entonces, de hecho, es una COP clave donde las expectativas son muy grandes, lo cual hace que sea una gran oportunidad para elevar la agenda regional y las necesidades de la agenda regional, ¿no? El tema de los sectores como de suelos, todo el tema de deforestación que va a ser clave. Entonces, creo que es una oportunidad para levantar también todos los logros que ha tenido la región en ambos temas. Es un momento clave para aprovechar también, justamente como región, conectar
a ambas agendas, ¿no? Y para complementar un poco el tema de las sinergias que hemos estado conversando más desde el lado formal, digamos, y de los procesos políticos, creo que para lograr todos los objetivos que tenemos tanto en biodiversidad como en clima es importante que traigamos a todos a la mesa, ¿no? Entonces esto es un esfuerzo conjunto y todos tienen que ser parte de esto, y para ello otra de las maneras en las que estamos mirando las sinergias son las agendas de acción. En clima tenemos la agenda de acción climática con el Marrakech Partnership, que nació también en una COP latinoamericana, que fue en la COP20 de Lima, y que empezó con el Lima Paris Action Agenda, y ahora es el Marrakech Partnership, y tiene muchísimas empresas, sociedad civil, todos involucrados en campañas de resiliencia y de net zero. Y por otro lado, está creciendo también la agenda de actores no estatales para el lado de la Convención de Biodiversidad. Entonces ya hay ahí nuevamente también otro espacio de sinergia entre actores no estatales, que finalmente también son quienes movilizan la acción en la parte formal, ¿no? Y por otro lado, sabemos que en la COP de certificación este año se lanzará también la agenda de actores no estatales para desertificación, y es posible que también haya una nuevamente también para plásticos, lo cual nos deja un espacio grande para poder nuevamente fortalecer esas sinergias en los diferentes espacios y sectores. Muchísimas gracias, Vanessa, por todo lo que nos acabas de contar. Tenemos una última pregunta que le hacemos a todas las personas que vienen al podcast, que es: ¿cuál es esa bandera que tú crees que la sociedad civil y otros actores tienen que enarbolar, digamos, de aquí a la COP30 como parte de un movimiento de Latinoamérica vulnerable? Creo que pueden ser muchas cosas, pero quizá una que podría englobar varias cosas que queremos es la transición justa, ¿no? Porque finalmente varias de las cosas que estamos empujando como parte también de la sinergia es estas transiciones que tenemos que hacer y que sean justas. De hecho, nuestra dependencia de los combustibles fósiles en la región es alta, ¿no? Entonces, esa transición tiene que ser justa y va a requerir unas transformaciones importantes. Entonces, para mí sería esa la más importante. Bueno, Vanessa, muchas gracias por habernos acompañado en 1.5 grados. Gracias a ustedes por la oportunidad. Bueno, Mariana, pues creo que fue una entrevista muy interesante, muy pertinente, sobre todo en el momento en el que nos encontramos. Hay muchos temas clave de cómo estas sinergias tienen que ocurrir a nivel internacional, con estas propuestas de unir un poco más o tener coherencia en el trabajo de las convenciones, pero también a nivel nacional, además de la acción en el territorio, en las comunidades, en nuestros países. Entonces, bueno, esperemos que les guste mucho la conversación que tuvimos. Yo creo que estuvo muy interesante y, como tú dices, muy pertinente, no solo porque se están dando la conversación también en los espacios de la COP29, sino también por lo que hablábamos con Vanessa en su momento, y es los países están desarrollando sus instrumentos de planificación en biodiversidad, en clima, y ahí hay una oportunidad sin duda de hacer un nexo entre los dos temas, pero también un reto para poder identificarlo y para poder hacer un uso eficiente de los recursos al momento de implementar las acciones, por un lado para conservar y disminuir la pérdida de biodiversidad y por otro lado aportar en las metas climáticas tanto de mitigación como adaptación. Y con esto cerramos. Recuerden que el próximo episodio de Análisis estará disponible el próximo viernes. Comenten y compartan este y otros episodios y recuerden etiquetarnos en redes sociales como @transformaglob y usen el hashtag Latinoamérica Vulnerable. Nos escuchamos pronto. 1.5 grados es un podcast producido y editado por Mariana Rojas Lacerna, Natalia Gómez Gómez, Daniela Quintero Gallego y quien les habla, Alejandra López Carvajal. La mezcla y diseño sonoro son de Camilo Rojas Vallejo. Síguenos y escúchanos en tu plataforma favorita. 1.5 grados, un podcast de Transforma.